Amigos del canal, bienvenidos a un nuevo video. Lucas de este lado de la pantalla. Bueno, como verán, hoy no estoy solo. Bueno, para mí es un gustazo, un honor tenerlo a Luis como invitado en el canal. Así que bueno, Luis. Igualmente, Lucas. Bienvenido a mi casa virtual. Claro, a tu casa. Muchas gracias por invitarme a tu casa virtual. Bueno, gracias a vos por recibirnos en tu segunda casa, por decirlo de esta manera. Sí. Bueno, el video de hoy, como ya lo habrán visto en el título, ¿sí? En la miniatura, como lo habrán visto en las otras redes, es la idea central mostrar distintas técnicas, en este caso dos técnicas puntuales de grabación de baterías, ¿sí? Que bueno, Luis ha ido experimentando. Pero antes de meternos de lleno en eso, Luis, bueno, me gustaría, para la gente que no te conoce, ¿sí? Que es la primera vez que se topa con tu imagen, con tu persona, así sea a través de la pantalla, bueno, te presentes, comentes muy brevemente un poco tu biografía, tu experiencia y después, bueno, vamos a meternos de lleno en el video. Pero cómo no. Bueno, como dijo Lucas, mi nombre es Luis Primo. Hace ya unos 20 años aproximadamente que me desempeño como técnico de grabación, productor musical o como quieran llamarlo. Este es mi estudio que he fundado junto a Gaby Cabrera en el año 2005, Maya Studio se llama. Y desde ese año es que estamos trabajando aquí en Córdoba a diario en esto que es grabar y producir canciones. Yo empecé en todo este mundo desde chico, primero como músico, como baterista, por eso es que me animé hoy a tocar. Debo reconocer que hubo que rogarle un poco para que se sienta ahí con las baquetas a tirar un par de patrones rítmicos. Sí, bueno, esto seguramente va a haber algún baterista de los que he tenido la suerte de grabar, a los cuales admiro y aprecio, y bueno, da un poco de pudor. Se entiende. Pero no, bueno, empecé en todo esto, sí, como músico primero, como decía, como baterista, y después me fue atrapando toda la parte que está después del instrumento. Claro. Todavía recuerdo ahora la primera vez que toqué la batería y puse un cassette para que se grabara, eso sonaba. Y la impresión que logré al escuchar eso fue una gran decepción, porque yo imaginaba que iba a sonar como una batería de las que yo escuchaba en los discos, y me di cuenta que no. Entonces ahí empecé como a darme cuenta, o en mi cabeza a fantasear de qué es lo que sucedía en el medio para que esa batería que yo escuchaba cuando tocaba sonase como sonara después en los discos que yo escuchaba. Eso habría tenido 15 años, una cosa así, y desde ese momento ya supe que lo mío era esta parte. Si bien continué tocando unos cuantos años, siempre con el foco en lo que pasa después del micrófono, digamos, en los cables. Y bueno, después tuve la suerte de estudiar la carrera de sonido aquí en Córdoba, y ya desde ese momento me dediqué a trabajar en el estudio. De lleno. Y bueno, y ahora hace ya unos cuantos años, sí, casi más de 20 te diría que estoy en la parte esta de grabación, mezcla, masterización, sí. Genial. Exactamente. Genial. Bueno, creciste aprendiendo a tocar la batería. Hoy este video que surgió la idea es sobre técnicas de batería. ¿Cuánto ayuda para la gente que está del otro lado, que se topa a lo mejor por primera vez con nuestras caras, o la gente que ya es suscriptora del canal y por primera vez te ve a vos en un video? ¿Cuánto ayuda a un técnico a haber conocido un instrumento, o cuánto ayuda a un músico conocer el instrumento que toca, ya sea baterista, guitarrista, bajista, en ir diseñando o conociendo o explorando de este lado técnico distintas formas de grabarse o de buscar un sonido? ¿Es muy interrelacionado las dos cosas? O sea, sí, yo creo que es muy importante tanto que el instrumentista, el músico, conozca qué es lo que pasa después. Primero que conozca su instrumento a fondo, indudablemente. Pero también, sobre todo para aquel músico que intenta grabar, ¿no? Por ahí, aunque en vivo también ayuda, pero saber técnicamente qué es lo que sucede al acercarle un micrófono o varios micrófonos a un instrumento, y qué es lo que sucede después y cómo eso interactúa con el resto de los instrumentos, es muy importante, es fundamental. En el caso de la batería, que es el instrumento que yo más conozco, te puedo decir que cuando uno toca, imagina lo que suena. Es decir, que lo que escucha un baterista un poco es lo que suena, pero un poco es lo que le suena dentro del cerebro, dentro de la cabeza. Claro. Y no es siempre lo que luego se escucha grabado. Entonces, partir de ahí, entender que lo que importa al final es lo que suena acá en los monitores, es fundamental. Y eso implica desde el armado del instrumento, la altura de los platillos, la separación de los cascos, la afinación,
Y después la fuerza con que se golpee, con que se toque cada una de las notas en cada uno de los elementos de de batería. Por ejemplo, el balance del baterista, me refiero a balance con el volumen con el cual toca, los cascos, sobre todo en relación a los platillos, es fundamental. Digamos, no se puede corregir por muchos micrófonos que uno ponga, no se puede alterar del todo de este lado. Entonces, es muy importante, como primera cosa, tener en cuenta eso desde el punto de vista del intérprete. Lo digo yo desde este lado, pero por supuesto un baterista experimentado lo sabe mucho mejor que yo. Y el resto del instrumento, por supuesto, todos los instrumentos tienen sus cosas, y sobre todo esto que te digo de hacer foco, más allá de la técnica, más allá de la destreza de tocar, pensar qué función cumple ese instrumento junto con el resto en un arreglo determinado. Tal cual. A veces más es peor, ¿no? Generalmente menos es más. Es menos es más, exactamente. Y eso tiene que ver con frecuencia, tiene que ver con cantidad de información que luego uno recibe. Tal cual, tal cual. Para pasar ya a desmenuzar y explicar, Luis, de lleno. Bueno, hoy vamos a ver en este video dos técnicas. Sí. ¿Puedo decir que son como muy opuestas, muy distintas, o caigo en un error si digo que una es muy distinta a la otra? No, quizás opuestas no, pero sí tienen bastantes diferencias. Claro. La idea un poco es eso, es mostrar como dos conceptos diferentes a la hora de abordar una grabación de una batería. Genial. Hay similitudes, hay cosas que se comparten, pero otras que no, que son opuestas. Ahora vamos a pasar en un ratito a la sala. Bueno, acá estamos en el control room del estudio A de Maya, así que ya nos vamos a ir a la parte de grabación y vamos a estar explicando. Son dos técnicas, una un poco más, podríamos decir, ambiental, más grande, sí, y otra un poquito más seca, un poco más dry, un poco más ahí. Exacto. Acotado el sonido. Sí. Más o menos, como para ir adelantando un poquito. Hemos estado utilizando, ¿cuánto? ¿15 micrófonos? Sí, aproximadamente. Aproximadamente unos 15 micrófonos, sí, preamplificadores, consola. Hemos pasado todo aquí por el pre. ¿Qué consola es esta? Esta es una consola que hace poco tenemos acá en el estudio, que es una Ariel Heredia. Es una consola en línea de 16 canales. En línea significa que, básicamente, para hacerlo simple, que son como dos consolas en uno. Es decir, claro, uno puede, a través de 16 canales, enviar la señal hacia el grabador, en este caso la computadora, y a su vez recibir 16 canales para mezclarlos. Claro. ¿No? Cada canal tiene su ecualizador. Y bueno, una consola de la cual estamos muy contentos, orgullosos, diría, primero que se fabrique acá. Sí. Y bueno, y por supuesto tener en el estudio, porque la verdad tiene un sonido hermoso. Tanto los preamplificadores como el sumador y los ecualizadores. Claro. Lo cual nos permite algo que a mí me resulta muy, muy interesante, muy cómodo, que es ya grabar el audio, imprimir el audio muy cercano como uno lo claro, pretende escuchar al final. No imaginar, no dejar demasiado para después. Tal cual. Que es algo que con los años fui cambiando. Al principio yo era como de la idea, digamos, académica, entre comillas, de no, poner el micrófono y como y ya está. Lo crudo. No digo que, obviamente, mover el micrófono es lo primero, ¿no? Sí. Hasta encontrar el sonido. Pero después de eso, ese retoque de ecualización no lo dejo ahora para después. Para poner un plugin, digamos. Exacto, sino ya directamente, si quiero más agudo acá, pongo más agudo y ya que eso claro, me quede plasmado. Eso es algo que me gusta hacerlo y me parece que colabora para que las cosas vayan más rápido también. Genial. Es que me parece que, volviendo un poquito a lo que dijiste antes, menos es más. Y yo ya sé que quiero... Claro. Uno dice, yo ya sé que quiero pensando como técnico, ¿no? Pero con el productor al lado, con el artista, que son la misma persona o es un equipo, se busca tal cosa, ya se viene con una idea clara. Entonces, bueno, pero si necesito lograr un sonido que, por ejemplo, yo estoy hablando de batería, el redo suene más gordito, más opaco, ya lo voy trabajando en la consola. Exacto. Ya voy, alejo, acerco el micrófono, lo acomodo, se seca, se ecualiza, todo. ¿Para qué lo voy a hacer en un plugin después? ¿Para qué lo voy a poner un plugin en la computadora? Si ya es un diseño sonoro, o sea, si ya lo estoy buscando, estoy ahorrando pasos desde es una misión, sí. Está bueno. No digo que el otro esté mal, ¿no? Pero, no, para nada. Pero me parece que de esa forma ir tomando decisiones también hacen que uno se sienta que va avanzando. Claro. Hoy en día es muy fácil hacer 1.000.000 de tomas y guardarlas a todas en el Pro Tools o en cualquier programa. Pero también implica laburo para después. Y después ya estás más cansado que hoy que empezaste. Tal cual. Y ya todos, el equipo entero ya está un poco más ansioso de que la cosa se termine y las ganas se te van yendo. Entonces ir tomando decisiones y por supuesto acertar sería bueno, pero... pero es importante empezar a tomarlas por lo menos. Claro, exactamente. Y si te equivocás, te equivocás. Pero tal cual, me parece que eso de ir decidiendo, ir avanzando, también hace que
la cosa fluya mejor y haya un ánimo más positivo en el trabajo. Bueno, ¿qué te parece, Luis, si pasamos a la sala de grabación y empezamos a desglosar las dos técnicas de grabación de batería que tenemos preparadas para hoy? Me parece bárbaro. Bueno, Luis, primera de las técnicas que estamos analizando en el video, podríamos decir una técnica de microfoneo un poco más ambiental. Comentame un poquito en qué consiste en esta técnica que fuiste desarrollando con el correr de los años. Bien, bueno, acá el criterio es intentar lograr un sonido de batería lo más amplio posible. Un tanto ruidoso, no quizás tan definido, pero sí que suene grande, que suene fuerte la sala, vamos a decir, ¿no? Como el ambiente. Entonces, para eso, lo que yo lo imagino de esta forma, los micrófonos como más importantes de donde vamos a partir con casi todo el sonido de la batería son estos dos, los micrófonos de overhead, como suele llamarse, que están dispuestos de tal manera que cuando uno panea uno a cada lado, escucha un estéreo de la batería, pero con el cuidado de que el bombo y el redoblante queden más o menos centrados. Por eso es que vos lo vas a ver que no están, si bien es una técnica de la que suele llamarse par espaciado, ¿no? No están puestos como se suele ubicar de manera simétrica con respecto a este eje que pasa por el medio del bombo, sino con respecto a este eje acá, que si por ejemplo lo ves donde estás parado vos, vas a ver que el bombo y el redoblante están más o menos en el centro. Entonces de esa forma, cuando vos paneas estos micrófonos vas a escuchar que el bombo y el redoblante te quedan como en el centro. Y bastante altos, por lo menos para lo que es esta sala, de manera tal que entre bastante ambiente. O sea que estos micrófonos no van a captar solamente los platillos, o si bien siempre donde los pongas capta todo, justamente la idea acá es que sean micrófonos de toda la batería. O sea que tengamos balanceado todo, platillos junto con el resto de los cuerpos. Es importante aclarar acá que, como en cualquier otra técnica, el intérprete, el baterista es muy importante el balance que tenga. Claro. Pero sobre todo acá, porque no voy a poder atenuar el micrófono, o mejor dicho, el volumen del platillo si es que está muy fuerte en relación al resto. Claro, eso es como algo que pasa a veces a menudo, ¿no? De que se viene con un balance con algunos cuerpos y el momento del platillo es como que ese balance se desnivela un poquito. Platillo y hi-hat, sobre todo cuando va abierto, también es un problema muchas veces de que queda muy fuerte en relación al resto. Claro. Por eso que si bien siempre es importante el intérprete, con este tipo de técnicas aún más creo. Sí. Antes de que continúes, perdón, te interrumpo un segundito, como para aclarar y acentuar un poquito más eso. Estamos viendo, como vos recién dijiste, los overhead como medios inclinados, o como si fuera en términos argentinos, medio torcido a comparación de cómo vemos la batería de frente. Eso es entonces, tomando en cuenta un eje, donde estoy yo parado justo ahora en cámara, perdón chicos, que tomamos y escuchamos balanceado, digamos. Claro, porque así yo antes los ponía, como decís vos, como viendo la batería, quizás así más simétrico con respecto a este eje que pasa por el centro, como viendo la cara al músico, no al baterista. Pero ¿qué pasa? Por más que uno mida, lo que se suele hacer es con un cablecito medís que los dos queden a la igual distancia redoblante, y está bien, de esa manera vos escuchás el redoblante en el centro, que es donde habitualmente se sitúa en el paneo el redoblante. El problema es que se te queda siempre el bombo a un costado. En cambio, de esta forma, es como que bombo y redoblante te quedan bastante más centrados que si los pusiese, como decís vos, digamos, de manera simétrica a este eje. Ojo, no es una idea mía de ponerlo así por esta cuestión de que en el paneo, sobre todo es por eso, nada más, no hay otra razón. Un over al left totalmente y otro over al right 100%. Sí. Uno escucha la señal del mono, nos imaginamos, ya lo vamos a ir chequeando, con los dos monitores. Cuando escuchamos la señal estéreo, tenemos bien en el medio, con estos overhead paneados, bombo y caja. Claro, y después el resto sí se mantiene tom hacia aquel lado, este tom de este lado, con el crash de este lado. El resto sigue estando en el estéreo, pero con el bombo y redoblante más al centro. Claro, porque es como lo fundamental también, como la columna vertebral que va marcando el ritmo. Generalmente cuando mezclo lo pienso de esa forma, bombo redoblante al centro y el resto puede ocupar el estéreo. También puedo querer cerrarlo, no necesariamente hay que usarlo en estéreo. En ese caso, por supuesto, es importante que, sobre todo, bombo y redoblante te quede bien en fase, si lo vas a usar más centrado. Entonces, de acá es como que partiríamos para armar el sonido. El otro micrófono importante es este, que es el que toma, acá sí, mono, porque es un solo micrófono, como todo el set, pero como desde frente.
que acá la colocación de este micrófono siempre es como encontrar el punto, porque hay que encontrar un balance óptimo de bombo, de redoblante y de platillos, que suele estar un poco fuerte siempre. Por eso está un poquito inclinado para abajo. Entonces, esto en suma con los otros dos, deberías ya tener como el sonido de la batería bastante grande, no muy definido, no tanto ataque, pero sí como... Pero eso ya sería como el ADN, uno probando esta técnica más espacial, más ambiental, ya con los dos overhead, más este micrófono que podríamos denominarlo, no sé, set de batería, un drum set, si queremos ponerle un nombre, ponerlo así. Ya con estos 3 micros uno debería escuchar como la batería en su conjunto. Exactamente. Como que ya habilita solamente estos 3 y ya, pará. La bata me suena balanceada, siento todo y podemos darle para adelante. Ese sería como como decís vos, de dónde partir, ¿no? ¿Qué pasa? Después, para la mayoría de las ocasiones, cuando empezás a sumar instrumentos, te das cuenta que te falta un poco de patada en el bombo, un poco de ataque en el redoblante. Entonces, bueno, recurrimos a los micrófonos cercanos más habituales. Claro. Que en este caso, en el bombo, bueno, ahí después vamos a mostrar, pero hay uno adentro que es el Shure Beta 98, que es uno chatito diseñado para bombo, que ya te da un sonido bastante cercano a lo que uno más o menos pretende escuchar el bombo, con mucho ataque en los medios agudos, en los 3000 a 5000 más o menos. Un poco, un poco recortado en los 300 Hz o esa zona de medio grave y un poco infladito abajo en 80 Hz, 60 por ahí. Pero es un sonido no muy natural, digamos, es un sonido casi máquina. Por eso que siempre me gusta reforzar con D112, Beta 52 también podría ser, que son micrófonos que te dan como por lo menos, sobre todo por la posición, digo, te dan un sonido más natural de bombo, más como uno pretende escuchar. Pero lo lindo del que va adentro es que cuando necesitas esa definición y esa patada limpia de platillo sobre todo, eso te lo da. Claro. Y después también reforzar con el subgrave, que es un parlante, ya después en todo caso lo explicamos en detalle, pero es simplemente un parlante utilizado como micrófono. O sea, digamos que tenemos 3 fuentes que captan el bombo. Exactamente, ahí cercano al bombo habría 3 fuentes. Uno adentro, uno ahí como en la boca, que en este caso hemos dejado el parche afuera, que tranquilamente hay situaciones donde conviene quitarlo al parche. Claro. Sobre todo en situaciones donde uno necesita un bombo más corto, donde no se prolongue tanto el sonido. Y bueno, y ese parlante que solamente capta las frecuencias más graves. Entonces uno después al final, si necesita un poco de subgrave, podés sumar ese canal. Digamos, exactamente, añadís eso. Después en cuanto al redoblante, bueno, en este caso hemos elegido un Sennheiser, el MD421 para poner arriba y un Beta 57 para la bordona. Bien. Que también esos dos micrófonos, volviendo a lo que decimos al principio, lo que van a aportar a estos 3 principales, van a aportar la presencia, la claridad, la pegada, que por ahí acá se va diluyendo un poco. Y uno a cada tom, también Beta 57 en este caso, podrían ser los 421 que también andan bárbaro. Yo lo que, a mi gusto, ¿no? En este tipo de parches que son los arenados, los que suelen ser blancos, me gustan más estos micrófonos. Mientras que en los otros, o de simple capa o los otros aceitados, que no son tan populares por estos días, no me toca mucho grabar ese tipo de batería, me gustan sí los 421, que dan como una profundidad, un grave muy lindo. Y la otra cosa que hay allá atrás, abajo de la sillita, es un Shure que es de condensador muy parecido al SM81, una cosa así, que lo que hace ese micrófono es como captar solamente el brillo o el ataque, vamos a decir, del bombo y el redoblante, pero sin estar tan contaminado por los platillos. Entonces eso es interesante porque uno a ese micrófono le puede dar o más agudo, o comprimirlo, o distorsionarlo. Claro. Incluso con algún de estos modeladores de envolvente, ¿viste? Como el Smack Attack de Waves o algo por el estilo. Si te falta ese extra de golpe, de ataque, con ese micrófono es más fácil de lograr eso que si uno intentase lograrlo o agregándole agudos o comprimiendo más o algo por el estilo al micrófono de arriba. Claro, es como que el resultado es más fácil y mejor aún sumándole ese micro que empezando a meterle compre Q y todas las cosas Yo siento que con ese micrófono no tenés el problema de que se te mete platillo, que es el principal problema de lo que sucede cuando querés intentar más ataque en el micrófono de redoblante arriba. Así que bueno, eso sería de este lado. Y después lo que suelo agregar también es estos micrófonos que están como apuntando al piso, que son SM57 o algún otro dinámico. En alguna ocasión tuve la posibilidad de usar el micro de cinta también.
Lo que busco acá es ambiente también, pero sin que haya tanto platillo, que es como el problema por ahí de los micrófonos de ambiente, por lo menos en esta sala que es muy brillante, muy viva, ¿no? Claro. Entonces así, apuntándolo abajo y sobre todo en este piso de alfombra, logro que haya como reverb o ambiente de los cuerpos, básicamente. Exactamente. Pero con muy poco platillo. Y allá al fondo, mirando hacia la pared, que ahí como vamos a ver ahora... 2 micrófonos más de ambiente, digamos. Exacto, hay 2 micrófonos de ambiente que ahí sí hay casi reverb puro, rebotes solamente. Y hay uno apuntando a una superficie que es más blanda, con lana de vidrio, y otro que apunta a una pared más dura. Claro. Mi idea es que el estéreo es más amplio cuando sucede eso, porque es como que suena bastante diferente uno de otro. A pesar de que está en una configuración, no sería XY, sino, bueno, sería casi, ¿cómo se llama esa técnica? Es la... Y es muy parecida. Parecida a la ORT, pero más cerrado, digamos. Digamos que no tiene nombre, le pongamos uno ahora. Inventémosle uno, que dejen ahí abajo en los comentarios qué nombre le podemos poner. La técnica de la parecita en el medio. Pero bueno, esos micrófonos sí, ahí lo comprimo mucho, lo distorsiono bastante y lo que se obtiene de esos micrófonos es solamente reverb. Claro, tal cual. Una cosa rugiente. Como que ubica aún más todo el sonido de la batería en un lugar concreto. Claro, sí, más sonido de sala. Exactamente. Sí. Le damos más una ubicación concreta a la batería, más de todo lo que ya estamos captando, más de estas reflexiones sin tanto brillo, más opaca. Más sequita de los SM57. Toda esta parte, esos dos, con este y incluso estos dos, es como la batería, pero si bien es de ambiente y alejado, es más seco, más focalizado. Aquello, en cambio, es como una cosa mucho más difusa, más violenta también. A veces los agudos ahí hay que atenuarlos un poco, ¿sí? Porque los platillos suenan fuertes y sobre todo con mucha compresión y con distorsión. Pero bueno, todo eso suma a ese sonido, como te decía al principio, más ruidoso, más salvaje por ahí. Genial. Que es lo que a veces uno busca. Con esta técnica, digamos. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y en qué géneros musicales o en qué tipo de canciones, es decir, recurro a esta técnica sí o sí? ¿O es un pedido del productor? No, sí, generalmente sí, pero no creo que vaya tanto por estilos musicales. Si bien, bueno, en el rock puede funcionar, pero me parece que tiene que ver más con el tipo de canción, con el espacio que la canción dé. ¿Por qué digo esto? Porque para que se luzca, o mejor dicho, para que funcione este tipo de sonido, generalmente las canciones suenan a un tempo más lento. Claro. Es como que cada golpe de la batería resuena o queda ocupando más lugar. Un espacio. Entonces por ahí, si bien también podría funcionar en tempos más rápidos, pero por lo general funciona mejor en tempos más lentos. Bien. Y después es cuestión también de un poco de modas y un poco de lo que, como decís vos, el productor o el artista esté buscando. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, ¿qué te parece si pasamos a escuchar? Escuchemos. Escuchemos cómo suena esta técnica, vamos a decir, más ambiental de baterías. Exactamente.
¿Qué les pareció la toma que estuvimos escuchando? Estuvimos ahí probando, como siempre, digo, obviamente en un canal de YouTube. Queremos leer ahí los comentarios, qué les pareció, qué les ha llamado la atención del sonido o de la característica de esta técnica. Y algo, Luis, que me quedé pensando, y no sé si habrán notado o no hemos puesto un micrófono en el hi-hat. En el hi-hat, exacto. No hay micro exclusivo del hi-hat, que muchas veces se suele utilizar ese. Sí, comúnmente se pone en el hi-hat. En este caso, a mí me parece, o arranco sin ponerlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, la idea es que estos dos micrófonos capten absolutamente todo. Normalmente no es necesario, o sea, no te queda corto de volumen, claro, ese, y en algunas ocasiones hasta te diría que queda corto el ride antes que el hi-hat. Acá me pareció que no hacía falta, entonces no puse ni ahí ni ahí. Hay situaciones en las cuales, a pesar de esta configuración, en algún momento de la canción, o a veces por precaución te diría, agregas uno al ride y uno al hi-hat. Claro. Pero muchas veces luego en la mezcla se termina usando en algún momento de la canción, quizás donde va más cerradito el hi-hat, o a un volumen menor. Puntuales, digamos. Claro, pero en este caso me pareció que no es necesario y generalmente arranco así. Después si notamos que hace falta, bueno, ahí agregamos. Genial. Bueno, preparamos y pasamos a la segunda técnica que tenemos para microfonear y lograr un sonido de batería en el video que estamos compartiendo. Segunda forma de microfonear, segunda técnica que tenemos para presentarte en este video. Y bueno, Luis, esta es una toma, podríamos denominar un poco más seca, un poco más dry. Bueno, ya como están viendo en el video, a comparación de la técnica anterior, ya hay, bueno, algunos cambios, empezando por la cortina cerrada de la sala, los paneles acústicos un poquito más cerca, la colcha, alguna disposición de micrófonos distintos, ya, bueno, hace a lo visual ya desde el principio, algo que cambia, algo distinto que se busca a la hora de microfonear, digamos. Exacto. Creo que la principal cosa que hemos cambiado es la acústica de la sala. Antes teníamos cortinas abiertas, todas superficies más bien duras, los paneles estos que de un lado son duros de madera, digamos, y del otro lado tienen lana de roca, perdón. Ahora están, digamos, del lado absorbente hacia el instrumento. Exactamente. Y en cuanto al microfoneo, es similar al de recién, pero cambia, digamos, el concepto. Claro. La idea acá entonces ya no es partir de micrófonos generales, podríamos decir, como habíamos dicho recién, sino que acá la idea es partir de micrófonos puntuales. Para empezar como recién, estos micrófonos que están por encima de la batería, los over, ahora ya no están pensando en que tomen a toda la batería, si bien lo van a hacer, pero están pensados para que capten solamente platillos. Claro, porque ya la disposición como están puestos son totalmente distinto como estaban antes. Podríamos pensar que es un par espaciado también, aunque acá no tuvimos en cuenta ni la distancia redoblante, ni el bombo, ni nada, claro, sino simplemente poner uno encima de cada platillo, con el cuidado por ahí de que el micrófono esté como en dirección a la campana del plato. En general me gusta eso porque yo siento que al hacer este movimiento del platillo, cuando el intérprete lo golpea, sí, si está como en dirección acá, no se produce como una especie de no flam, sino un flameo o un flanger, podríamos decir. Ese sonido que se escucha cuando el micrófono está más cerca del borde. Porque este movimiento, supongo yo, es una especie de efecto Doppler que hace cuando subís y bajás. Como en el centro es más parejo el sonido. A veces es muy notable, a veces no. Sí. Pero trato de tener en cuenta eso. Entonces hay uno encima de este platillo, otro encima del otro, y agregamos el del hi-hat, que hace un ratito no lo teníamos. Sí.
Luego, el resto de los cuerpos se mantiene igual. Hay un micrófono en cada cuerpo, uno abajo redoblante como recién, en el bombo mantuvimos lo mismo. Sí. Pero la gran diferencia es esto, lo de la acústica. Y ese micrófono que hace un ratito lo teníamos acá al frente, que no me acuerdo si lo dijimos, creo que no, ese fue en la técnica anterior, sí. ¿No? Un pequeño paréntesis vamos a hacer. Funciona muy bien también en omnidireccional, que claro. Hace un rato habíamos puesto el U87. ¿Por qué omnidireccional? Porque primero capta más reflexión a todos lados, que un poco era lo que buscábamos hace un ratito, y también no se da el efecto de proximidad, entonces obtenés más graves que si lo pones en cardioide, por ejemplo. Volvemos ahora a esta técnica, luego el paréntesis. Lo que hemos cambiado es, ese micrófono ya no está, pero sí está como captando todo el set, pero mucho más cerca de lo que estábamos recién. En esta configuración de batería, donde hay 2 toms nada más, queda ese espacio justo para poner un micrófono por debajo del ride y se obtiene un sonido muy balanceado de todo el set, donde tenés casi a un volumen parejo toms, bombo redoblante y suavecito los platillos, lo cual lo hace útil para esto de unificar y de tener un micrófono que pegue, digamos, amalgame todo el sonido. Luego mantenemos también estos 2 micrófonos que son sí de ambiente, pero son los que nos dan un sonido más seco, no tan ruidoso, tan grande. Esa configuración se mantiene exactamente igual. Esta es clave, ¿no? La clave esta es clave, es clave. La colcha. No, esta colcha también obedece a la idea esta de que la sala suene más seca, sí. Entonces, bueno, agregar una colcha acá, podría haber sido otra por atrás, en fin, podemos ir ya probando. Porque la sala acá de malla ya es viva de por sí, entonces como que buscamos. Si alguien por ahí, de la gente que nos está viendo en YouTube ya de por sí, tiene en algún home studio o en su casa ya una sala muy seca o más seca, a lo mejor no es necesario tantos paneles o la colcha, que es el recurso que nosotros usamos acá para esta ocasión, digamos. Así que usted que están del otro lado, si a lo mejor graban baterías en algo que ya es de por sí una sala un poco más seca, a lo mejor ni 4 ni 5 paneles, ni colcha, ni nada, no hará falta. Ya es suficiente. Y si ya la sala es más viva todavía, hará falta más. Eso dependerá de la sala o el lugar donde cada uno esté grabando su instrumento, digamos. Pero yo creo que es interesante esto de, por ahí la acústica hace una gran diferencia. Sí. No por ahí, siempre hace una gran diferencia. Entonces a veces jugar con cosas que uno tiene a mano, lográs sonidos que te sorprenden más de una vez. Por ahí sería mejor estéticamente algo construido, pero no importa, hay veces donde lo que tengas a mano, exactamente. Por supuesto que este tipo de absorbentes no va a ser eficaz en frecuencias graves. Digamos que los graves van a seguir sonando igual que sonaban recién, sino que esto va a atenuar de medios hacia los agudos. Que un poco es lo que uno busca, o mejor dicho, es lo que uno percibe más en esto de un sonido más compacto, más cercano, más apagado. Tal exactamente. Bueno, y no hemos dicho nada de afinación de batería, que por ahí nos excede, para eso hubiese sido interesante un Drum Doctor, pero también el hecho de apagar, de asordinar un poco a los cascos, colabora con ese sonido más cercano, más chiquito. Chiquito me refiero a eso de que no suene en un lugar tan grande, ¿no? Pero por eso siempre es como que hay que tener en cuenta un poco todo. El instrumentista, el instrumento en sí. La idea que buscamos desde el vamos, para esta pieza, para esta obra, para esta canción, queremos algo así. Entonces ya se empieza como a cranear, un sonido un poco más seco, más cercano, más chico, si se permite el término. Entonces dice, espera, la forma de ejecutar es una, la forma de afinar la parte de la bata es una, dónde lo acomodamos, cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante. O sea, es todo transversal, digamos, porque por ahí, más ahora... y eso me parece que es un mensaje que está bueno dejarlo para la gente que está viendo el video, que se ha tomado, agradecemos obviamente de que estén del otro lado, de que ponemos unos plugins y con plugins se soluciona, y no, es algo como ya transversal, como que buscar el sonido va cruzando toda la línea, la idea, cómo se ejecuta, cuál es el instrumento que está a mano, cómo se compone, cómo se microfonea, cómo se ajustan las ganancias, y después, cómo se comprime, cómo se ecualiza. Pero es todo como un combo, es todo transversal, cruza todo, digamos. Totalmente. Yo creo que en esta instancia donde uno tiene el instrumento, al instrumentista, y microfonea, es fundamental eso que vos decís, de tratar de lograr el sonido que uno está buscando, que tiene en mente, ya en este momento, sin pensar en todo lo que luego puede uno hacer, que ya sabemos que hoy en día se pueden hacer muchas cosas después. Pero si uno obtiene un sonido muy cercano al que busca, o idealmente el que busca, nada mejor que eso, porque implica muchísimas cosas a favor. Por ejemplo, que es menos trabajo para después.
también implica que ya la canción empieza a sonar desde el vamos. Entonces todo lo que uno agregue luego no tiene que imaginar un sonido de cómo va a ser después, sino que ya está sonando. Ya se está palpando, digamos. Exactamente, ese sonido. eso cambia mucho. Una cosa que me olvidé de recién, estos micrófonos, luego, cuando ahí en la consola, generalmente se atenúan las frecuencias graves, medias graves. O sea que lo único que queda acá son los, digamos, de 1 kHz para arriba incluso. A veces un poco menos, pero no es descabellado de 1 kHz para arriba. Con un Shelby o con un Pasa Alto en algunos casos, entonces se convierte en micrófono de platillo. Ya no es si bien hay ambiente de batería y hay sonido, pero el fuerte es el micrófono de platillo, sí. En ocasiones podrían ser micrófonos de esos SM98 o Beta98, no me acuerdo, colocados desde abajo también. Podría ser que funcione perfectamente también. Me olvidé decir, el micrófono de abajo de la silla sigue estando. Ese micrófono sigue estando. Ese, como te decía recién, siempre es ese agregado de brillo. Sí, a veces no hace falta usarlo, pero no está de más grabarlo y después elegirlo. Sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos y escuchamos cómo suena esta segunda técnica un poco más dry y un poco más seca? Bueno, acá tengo en mis manos esta caja que se llama Booster Mic 25dB, que la fabrica PMG Pro Audio, Pedro Godoy. Y lo que hace esta caja es aumentar, agregar 25 decibeles de ganancia a cualquier micrófono que uno le conecte. Es decir, uno conecta el micrófono acá, aquí va hacia la consola y con Phantom se alimenta este amplificador. Y lo que nos permite en micrófonos como por ejemplo, que estábamos usando hace un ratito, R20, que tiene una sensibilidad bastante baja, nos permite levantar la señal, es decir, tener más ganancia básicamente. Con lo cual forzamos menos el pre de la consola o de la placa que estemos utilizando, y de esa forma vas a tener menos ruido, vas a tener menos distorsión, lo cual hace de esto una cosa muy útil para tener a mano. Así que bueno, ha sido una experiencia muy linda, le agradecemos a Pedro por tener la amabilidad de traerla para que la probemos, y seguramente vamos a tener una aquí en el estudio. Muchas gracias. Y bien amigos, ¿qué les pareció la data que estuvimos preparando con Luis para este video del canal? ¿Pudieron conocer algo nuevo? ¿Pudieron descubrir algún nuevo sonido? O bueno, pudieron haber descubierto también 2 técnicas nuevas de grabación de batería. Algo para ir cerrando, como concluyendo totalmente. Hablamos de técnicas de microfoneo, todo. Me habías dicho algo de la afinación de la batería, sí, de las técnicas. Aclarar que la batería no habíamos tocado la afinación, claro, ni nada que tenga que ver con el instrumento. Exactamente. Eso para que la experiencia, digamos, muestre cómo afecta solamente la parte acústica y el tipo de microfoneo, la técnica de microfoneo. Claro, la técnica de microfoneo, la técnica acá en el estudio, digamos. Exactamente, la parte ¿cómo se puede lograr eso? Que viene después del instrumento. Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado a todos los que están del otro lado viendo este video. Tal vez gente que ya está suscripta al canal, gente de la comunidad que ya, bueno, continuamente estamos en contacto, gente nueva que tal vez puede ser personas que por primera vez se topen con nuestras caras en las redes. Así que bueno, esperemos que les haya gustado el contenido que hemos preparado para hoy sobre baterías. Queremos leer esos comentarios ahí abajo, ¿sí? ¿Qué les ha parecido? Si les gustó, si descubrieron algo, si no sé, lo que quieran, dudas, inquietudes o por qué no algún disparador. Digo, algún disparador de algo nuevo que... Por supuesto, incluso si quieren escribirnos alguna... Tal cual.
lo que sea, lo que supongo pinte. en los Instagram. Claro, Instagram vamos a dejar todo en la caja de descripción, digamos, así que va a estar toda la data, todo. Perfecto. Vamos a poner también los micros, vamos a poner todo lo que usamos. Bien. Va a estar ahí puesto en la caja de descripción. Bien. Así que si les gustó el video, como decimos los que tratamos de generar contenido en YouTube, acá abajo está el botoncito rojo, le dan a suscribirse, lo pueden compartir con sus amigos también. Pueden dejar su me gusta, eso bueno nos ayuda muchísimo a que este video que hemos generado en esta ocasión circule, ¿no? Que YouTube con su algoritmo y demás lo vaya recomendando. Así que bueno, Luis, darte las gracias por habernos recibido en tu casa. Al contrario, bueno, también es tu casa, así que... Bueno, al momento del video es cierto, el momento del video ya hace cuánto, un año. Un año y algo. Un año y medio, ya que bueno, formo parte del staff de Maya, que bueno, ya he hecho otros tutoriales antes acá, que en la sala de arriba, sobre todo en la sala de Mezcla y Master. Sí. Así que bueno, un placer como siempre. Bueno, gracias. No, al contrario, Luca, gracias a vos. Gracias a vos por tenerme en cuenta para hacer esto y la verdad que un placer siempre. Bueno. Así que espero que la gente también lo pueda disfrutar y pueda sacar alguna conclusión, algo que les sea útil luego para lo que quieran hacer. Tal cual. Gracias a la comunidad, se suscriben, eso nos ayuda muchísimo. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos la próxima.